Bueno, bienvenidos a todos y cada una de las personas que están interesadas en conocer un poco más acerca de los sistemas simbióticos. Eh, la finalidad de esta presentación es simplemente actualizar un poco acerca de estos sistemas a personas que poco conocen, que tienen deseos de invertir, de proyectar sus inversiones a estos sistemas simbióticos de producción acuícola, especialmente en acuicultura de aguas continentales. Quiero empezar por presentar un poco acerca de Acuagro Colombia. Acuagro Colombia es una empresa que está trabajando en el sector de la acuicultura en Colombia y también en forma internacional desde el año de 1995. Puedo decirles que Acuagro fue en su tiempo una de las empresas, diríamos que primeras empresas en Latinoamérica en movilizar este tipo de conocimiento y también obviamente en forma comercial las primeras bacterias bioremediadoras para la acuicultura que llegaron a Colombia en el año de 1995. Al respecto, les digo que pues es la única verdad. Hay personas que dicen que ellos también han participado. Yo obviamente no desconozco ninguna participación. Hay otras personas que han trabajado en esto arduamente y pues hay que reconocérselos. Quiero decirles que las imágenes que voy a presentar a continuación para animación de esta pequeña charla son todas de propiedad de los archivos de Acuagro y algunas que han sido sacadas de los archivos libres de la UNAV y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Esto pues lo hago en cumplimiento de la ley 23 de 1982, aunque ya está más actualizada, pero nosotros nos acogemos a esta ley de 1982 para este tipo de presentación. Esta tendrá una duración pequeña de unos 10 minutos y especialmente su título es de Piscicultura y Acuicultura en Colombia, actualización obviamente a los sistemas simbióticos. Quiero seguir por presentarme en forma un poco más formal. Mi nombre es J. Fernando Cortés, yo soy ingeniero agropecuario y zootecnista. Soy especializado en acuicultura, clínica y patología animal y también en microbiología acuática. Estoy trabajando en este sector desde hace más de 35 años y como profesional unos 28 años hacia acá. Entonces espero que esta actualización que les voy a hacer en simbiotismo y en producciones de acuicultura pues sea de su agrado. La finalidad no es generar polémica, sino simplemente muy a mi manera, con mi experiencia, pues contarles a ustedes un poco acerca de estos sistemas, por lo que no pretendo responder las polémicas que se haga al respecto de esta pequeña presentación. Como tal, les cuento que soy docente y preparador de estos sistemas. He sido y soy actualmente asesor y consultor en Colombia y para Latinoamérica. No menciono las entidades, soy un poco llamado a mencionar entidades en todo este tipo de cosas. Sin embargo, les digo que sí, mi experiencia es una experiencia real que me ha formado en algunas regiones en donde nuestro Señor, mi Dios, me ha permitido estar, y a pesar de que también he estado y estuve un poco algunos años retirado del sector, pues también mi preparación y mi formación ha sido constante.
O sea que soy una persona práctica para lo que les quiero contar, y espero pues que todos ustedes las aprovechen. En general diríamos que en el mundo de la acuicultura, a través de estos últimos par de años, desgraciadamente, pues ha venido presentando una baja, especialmente en la comercialización. Nosotros no somos como país ajenos a afectarnos, y más con nuestra economía, porque simplemente pues la pandemia de este COVID o SARS pues nos ha afectado a todos, y con esto digo que pues desafortunadamente los productores, piscicultores, productores de captura, pescadores normales, productores de aguas continentales, pues se han venido viendo un poco afectados, primero que todo por los precios, por la dificultad en la comercialización del mercadeo, porque se sigue manipulando el mercadeo. Hay personas que son intermediarios, pues que es su trabajo, pero que pueden incluso hasta llegar a ganar casi que parecido al inversionista, y es allí en donde pues todos tenemos que mirar realmente qué podemos hacer y cómo podemos caracterizar nuestras producciones para que no nos suceda este tipo de cosas. Bien, pues ubiquémonos un poquitico primero en lo de la acuicultura en Colombia. La acuicultura, a mí me gusta generalmente con mis alumnos, lo hago siempre, es que los doy una contextualización de la realidad de la acuicultura, no solamente en el mundo, sino principalmente pues en nuestro país. Con esto les digo que yo he visto como desde hace 28 años la acuicultura ha venido progresivamente. Desafortunadamente pues no ha sido de la forma en que yo quisiera como profesional. He sido una persona extensionista del sector, que he estado en los campos de este país bello por muchas regiones, que me han salido callos por usar tanta bota, y que la realidad pues lo que pretendo en estos momentos no es solamente ofrecer un servicio, porque pues esa no es mi finalidad en estos momentos, sino es presentarles a ustedes y orientar a las personas que están buscando un conocimiento extra en esto de la simbiótica, de los sistemas Bioflow, Acumimicry, que son los predigeridos, etcétera, etcétera. Entonces les comentaba que yo aproximadamente he visto como desde hace unos 15 años la acuicultura se ha modificado muchísimo, se ha ampliado mucho a una velocidad grandísima. Nosotros en estos momentos, en cuanto a producción al año 2021, hemos tenido cifras importantes que ustedes ven ahí reflejadas en la pantalla, con una gran cantidad de unidades productivas. Yo diría que son todavía muchísimo más. Yo me arriesgaría a decir que son ya por lo menos unas 45.000 unidades productivas. Lo que pasa es que desafortunadamente para la estadística, pues estas 36.268 unidades productivas son las que más han sido legalizadas, de las que más saben las instituciones de comercio, y las que se han registrado en entidades como el ICA, la ONAP, etcétera, etcétera. Pero yo me arriesgaría un poquitico a decir que son un poco más. En este sentido, pues decimos que esas otras que yo digo que son extras de ahí, que pueden ser tal vez unas 5.000, 6.000, 7.000, pues son unidades productivas muy pequeñas, prácticamente de pan coger, que ayudan a la economía de los hogares. En cuanto a carne de pez y camarón, también
tenemos ahí una buena cantidad de toneladas. Desafortunadamente, pues aquí también podemos decir que nosotros somos un país que con nuestros recursos marinos y continentales, pues tendríamos que tener siquiera unas 4 veces esa producción. Pero que también, pues no podemos desconocer los esfuerzos de las entidades como la UNAP, el ICA y todas las entidades que obviamente encabezadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pues no podemos desconocer este esfuerzo que ellos han venido haciendo. Sin embargo, sabemos de antemano y muy comprobadamente que los esfuerzos se pueden mejorar, de que la corrupción puede bajar un poco menos, de que las entidades pueden focalizar el objetivo productivo en nuestro país en una forma un poco más escueta, informar y dar oportunidades realmente a todas las personas, a todos los colombianos que constitucionalmente lo tenemos el derecho, pero pues que también creo yo a medida no de crítica, sino más bien como una forma constructiva, pues que sería bueno que no focalizaran en zonas específicas este tipo de ofrecimientos, este tipo de capacitaciones, algún tipo de subsidios que dan para capacitación, para producción, sino que realmente pues sean ofrecidas a un público en general y que obviamente pues sean extensionistas las personas, digamos, de las alcaldías, de las gobernaciones, de este tipo de programas en las zonas correspondientes. Pero creo que sí se puede mejorar un poquitico ese tipo de cosas. En cuanto al consumo, ustedes ven que ha aumentado increíblemente el consumo de pescado, de productos que vienen de la acuicultura, especialmente en proteína. Muchísimo. 8.8 kilogramos per cápita por persona al año es un aumento especial y que nos permite ser objetivamente ilusionarnos, digamos, con esa palabra. Y esto no se trata de una ilusión, sino más bien de una realidad, pero que nos permite realmente podernos proyectar hacia un futuro y saber que el consumo de la carne de pez en Colombia y de todos los productos que vienen de la captura en acuicultura, generalmente sea de aguas continentales o aguas oceánicas o marinas, pues nos da realmente un aliciente para producir. También nos da un aliciente el saber que, por ejemplo, la FAO proyecta de unos 10.000 millones de personas en cosa de 25, 30 años o tal vez menos para alimentar, y pues la realidad es que está muy comprobado que la producción por metro cuadrado, la más rentable en este momento en el sector agropecuario es la piscicultura. Entonces eso también nos da un aliciente para producir, que todavía tenemos mucha cantidad de mercado que cubrir y mucha gente que alimentar, y aún todavía están muchas personas que están subalimentadas, que están en desnutrición en el mundo, y no solamente en el mundo sino en nuestro país. La cantidad de toneladas exportadas, 4.308, son importantes, y esto es en tilapia, trucha y camarón. Les puedo decir que esto en tilapia lo hacen especialmente con la Oreochromys niloticus, que es la que permite un crecimiento y un desarrollo más especial, un poco más agresivo, que puede ser el animal produce unos filetes especiales y que lo estamos exportando. En trucha pues también lo hacemos de una forma un poco menos productiva,
Y en camarón, pues realmente nosotros les puedo decir que uno de mis sueños en este país es que nosotros podamos explotar camarones en aguas continentales o de aguas continentales. Hay una especie de camarón que nosotros podemos, ya se los comentaré adelante, explotar de una forma muy, digamos, práctica, y aunque tiene sus inconvenientes y sus cuestiones técnicas para poderlo hacer, no es imposible, y es una forma interesante de poderlo hacer, incluso con algún tipo de langosta, y de sí, de langosta que en otros países la producen muy bien en aguas continentales, y que son pues hoy en día platos gourmet, se sirven a costos muy elevados, y nosotros podíamos, incluso tenemos potencial aquí, tanto con gente profesional como con inversionistas y con personas que quieren el sector y que quieren sumarse obviamente a este tipo de producción. Empleos directos estamos dando 53.805 según obviamente en datos de la UNAP, del Ministerio de Agricultura. Y indirectos creo que son como 160.000 más o menos, 160, 170 que dan. Entonces es un sector que está colocando buenos empleos. Más adelante hablaremos un poco de lo que produce el sector en el PIB, tanto al PIB nacional como al PIB específico del sector agropecuario. Hay una cosa importante que ustedes pueden ver ahí, y lo que yo quiero con esto es decirles que tenemos una gran oportunidad en Colombia, los inversionistas en la acuicultura. Lo que yo les decía, aquí pues obviamente los datos ya oficiales dicen que entre el 2011 y el 2020 se ha aumentado prácticamente la producción en un 216%. Esto es algo realmente bueno, pero tenemos que hacerlo en mayor forma. La capacidad de mercadeo, la capacidad del mercado para uno poder objetivamente atacarlo, créanme que la torta tiene todavía un pedazo muy grande que repartir. Hay una capacidad muy grande todavía para poder comercializar estos productos. Aquí hablábamos obviamente que este es un sector que coloca en un PIB nacional del 0,3%, y que el PIB agropecuario lo coloca en el 3,3%. Escuchaba yo, bueno, realmente a uno de nuestros dirigentes en el Ministerio de Agricultura, y obviamente las proyecciones, y es que le interesaría y quiere que este PIB nacional sea un poco más arriba, por obviamente el sector de la acuicultura. Hablar es muy bonito, a lo mejor es fácil, y a pesar de que han hecho buenos esfuerzos, yo creo que aquí se tienen que hacer muchos mejores esfuerzos, y sobre todo luchar contra algo que todos los colombianos luchamos, que es contra las personas corruptas, que sin duda aprovechan sus posiciones para tener sus ganancias, y para recibir sus coimas, y para hacer las cosas de una forma en contra del pueblo en general. Entonces pues quiero decirles con esto que pues obviamente igualmente sigue habiendo mucha oportunidad. Les comentaba entonces que según el último instrumento publicado por la FAO para las explotaciones acuícolas, en producción acuícola, ellos quieren y están pensando alimentar 10.000 millones de personas, que es un poquito difícil, porque ahora mismo, después del 2015, lo que resultó es que hemos visto que hay muchas poblaciones que están incluso más desnutridas, que no tienen la posibilidad de llevar una buena proteína a sus mesas.
y que los costos en la ganadería, especialmente bovina, equina, ovina, porcina, pues por las características obviamente de producción, por el consumo de agua, etcétera, etcétera, incluso ahorita pues hasta por la contaminación, pues se ha bajado mucho y los costos más bien se han subido. Con esto les digo que pues hay una buena oportunidad, vuelven ustedes a saber que la oportunidad con este sector ha sido y será muy, muy buena desde 1970 en todo el mundo, que se comenzó a tecnificar la acuicultura, especialmente en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, pues ellos siempre han sido muy técnicos y han sido productores ancestrales, y yo creo que es gente que realmente tiene esto en la sangre, en las venas, en la genética. Pues el crecimiento ha sido súper excelente. Entonces volvemos otra vez a decir que tenemos oportunidades, pero ¿cómo tenemos las oportunidades? Pues las oportunidades las tenemos simplemente haciendo y explotando de una forma técnica, desde una forma profesional, desde una forma capacitada y con gente que proyecte de una manera correcta las explotaciones. Aquí sacamos una estadística, o se saca una estadística, estos son datos de la FAO, saca una estadística desde el año de 1950 al año 2018, cómo anda lo que es la producción mundial de pesca y acuicultura. Entonces, en color carmesí, diría yo, como color carmesí, está la pesca por captura de aguas continentales, que allí ustedes pueden ver cómo fue aumentando la pesca de aguas continentales, pero si en contraprestación, discúlpenme ustedes, en contraprestación tuviésemos otra tabla estadística en lo que se han acabado esos recursos de las aguas continentales, sería también algo abismal. Aquí en Colombia, nada más les pongo por un ejemplo, en estos 2 años que los pescadores han tenido que pues dejar pasar muchas veces el producto, no pescar tanto porque simplemente no hay quien compre, e incluso acá estuvimos digamos imposibilitados de movernos por muchas partes del país. Las personas pues obviamente en el inicio de esta pandemia, que ha sido un desastre para toda la humanidad, no solamente en vidas humanas sino en la parte económica, pues eso también se tradujo en que dejaron descansar un poco los ambientes, el medio ambiente. Y por ejemplo creo que en menos de 5 meses o menos de 6 meses, en Barranquilla, que no se veía una subienda tan especial, pues han tenido una buena subienda y han tenido animales a precios económicos, especialmente con el Boca Chico del Magdalena, y eso traduce en que pues dejaron descansar un poco lo que son las reproducciones, porque pues aquí realmente se lleva en todas partes, se debe llevar una veda establecida en tiempos de que no se puede pescar, pero como la necesidad en Colombia y en muchos países de Latinoamérica hace que esto no sea posible, pues simplemente yo no le puedo explicar a mi hijo, a mi esposa, a mi familia, que hoy no les tengo un plato en la mesa, ni siquiera un pescado, porque siendo yo ribereño o pescador, porque simplemente tengo que pues hacerlo. Seguimos con la pesca de captura de aguas marinas, pues que ustedes ya ven la cantidad de toneladas que colocan anualmente la pesca por captura de aguas marinas. Siempre ha sido así, pero lo mismo, en contraprestación, si ustedes ven una tabla estadística del agotamiento de los recursos naturales de las especies que ellos capturan, han venido en tendencia a la baja, a que ya están haciendo
falta estas especies en los océanos, en los ríos desde hace mucho tiempo, y de que está proyectado desde hace más de 35 años que esto va a ser una catástrofe tremendísima. Por eso entonces ustedes ven el azul, el cuadrito azul o la proyección azul, que es la acuicultura de aguas continentales, cómo ha crecido. Esto sí es obviamente una alegría, y también la acuicultura de aguas marinas, que va en azul claro, como en un grisecito, porque hoy en día la acuicultura se ha ido tomando poco a poco, pues, digamos, la potencia de explotación. El recurso principal con el que las personas se alimentan hoy en día es la acuicultura, y cuando hablamos de acuicultura hablamos simplemente de una forma técnica de seguir un método específico para sacar animales acuáticos, sean de aguas continentales o aguas dulces o de aguas marinas. Especialmente, pues esto es importante ver este cuadrito, porque pues esto sí da alegría. Esto quiere significar que nosotros y los analistas, especialmente de la FAO, que son los que están haciendo este tipo de estadísticas, pues tienen proyectadas y realmente saben para dónde va la acuicultura en forma técnica y especializada. En cuanto a este tipo de cosas de acuicultura, entonces quiero mencionarle que en Colombia y especialmente en cualquier parte del mundo, pero estamos hablando de Colombia, ahí existen, para mi opinión y según mi experiencia, 3 temores fundamentales para el emprendedor, el empresario de la acuicultura. Estos temores impiden que haya una inversión menos, digamos, para que me entiendan, que haya una mejor inversión pues en el sector. El primero es el temor de invertir. La gente que ya ha invertido en el sector, pues están en un balance dentro de su comodidad, dentro de su línea de confort, y dice, bueno, yo simplemente en cuanto a lo que yo he hecho a través de una línea de tiempo, a cuanto a mi inversión, pues me va bien, porque simplemente yo saco lo que necesito, estoy donde quiero. Muchas veces pues no se invierte porque simplemente yo no necesito de más ganancias o no aspiro a hacerlo. Los productores del campo que pues han hecho estas inversiones ya pasan de los 60, 65 años. Entonces dicen, no, pues yo estoy proyectado un poco más como a cogerla un poco más tranquilo, sin tanto estrés. Eso pasa porque en Colombia y en Latinoamérica no se está renovando el capital humano. Desafortunadamente, pues nosotros vivimos aquí y seguimos viviendo épocas de violencia, épocas en el que desafortunadamente, vuelvo y repito, uno llega a un sector rural y se encuentra con otro tipo de gobierno, con otro tipo de mandato. Ya no es el gobierno y el mandato que administra nuestro país desde la ciudad de Bogotá y desde cada una de las gobernaciones, sino que ya se encuentran fenómenos de violencia, de gente alzada en armas. Ahorita, pues desafortunadamente, entonces ya no podemos decir que solamente hay uno o dos grupos que eran principales en todo lo que ha sido la guerra y la violencia, sino que ya encontramos diferentes grupos por diferentes partes, y entonces ya ustedes no saben ni qué hacer. Muchas veces la gente obviamente está también con temor de poder hacer la inversión y decir, si yo hago una inversión, entonces ¿en dónde irá a parar mi inversión?
Entre otras, pues, obviamente, las personas jóvenes abandonan los campos porque con todos los fenómenos que sucede en nuestro país, con la violencia, etcétera, etcétera, con los pocos recursos que tienen para proyectar sus inversiones y las pocas oportunidades de tener realmente una rentabilidad, entonces ellos prefieren salir a las ciudades, cosa que ha sido un gran error en gran cantidad de Latinoamérica, pero en nosotros, en nuestro país, pues se ve eso con más tonalidad porque pues estamos más expuestos a todo este tipo de fenómenos. He visto con agrado que hay todavía algunas personas jóvenes que creen en su campo y que creen la posibilidad de poder sacar sus proyectos adelante. La segunda es el temor a la tecnología. Entonces, lo mismo. Entonces hablamos que la mayoría de personas que creen en que se puede hacer algo en el campo, que justamente yo digo que sí se puede hacer, entonces pasan de los 65 años en su gran mayor, digamos, en su mayor parte, y son personas que le temen a la tecnología, a tecnificarse, a comprar herramientas y aparatos de uso de laboratorio, específicamente en este campo de la acuicultura, que les pueden ayudar y que les pueden obviamente mejorar su visión de la explotación y del manejo de estos recursos. La tercera es el temor a la productividad. Y eso tiene que ver casi que siempre mucho con la primera, que es el temor a la inversión. Entonces la gente no es más productiva porque simplemente no es más inversionista, porque no planea. Y en esto de ser productivo, en la acuicultura, pues tenemos que decir que la verdad es que para estos programas de acuicultura y para todos estos proyectos, habemos gente que somos capacitadas, obviamente, para diseñar estos programas y para poder ayudar al inversionista, al emprendedor, a que saque sus proyectos con éxito, por lo menos en un 90%, en un 95%. En todos los proyectos se presentan inconvenientes, problemas. Yo tenía incluso un muy buen amigo que en cierta forma fue un instructor, y él me decía: John, en la parte o en la forma en que usted realice un proyecto y no encuentre un problema, entonces tiene que buscar qué está haciendo mal, porque si usted en el proyecto que va a rodar todo le sale perfecto, algo está haciendo mal. No existe un proyecto perfecto. En ingeniería nosotros pues siempre rodamos una cantidad de posibles factibilidades de que las cosas salgan mal, y se deben hacer obviamente una planeación de las cosas que pueden salir mal y de cómo se pueden corregir, etcétera, etcétera. Cualquier persona que sea capacitada en la parte de producción debe también saber hacerlo, llámese zootecnista, veterinario, ingeniero, etcétera, que trabajemos en este sector de la acuicultura, que es donde específicamente pues estamos hablando. La productividad hoy en día tiene que ir de la mano con la inversión, con sacar este temor a la inversión, con sacar el temor a tecnificarse, porque sacando estos temores, créanme lo que podemos volvernos productivos. En estos sistemas de Biofloc y de simbiótica de Aquamimicry, pues nosotros tenemos que hacer cierta inversión, tenemos que tener aspectos como lo que es el recibo del pago de la luz eléctrica, que llegan más elevados,
Por consiguiente, pues tenemos que ser más productivos. Por unidad de producción, en cuanto a los tanques que hoy en día se pueden proyectar, pues decimos que las diferencias son abismales, porque en un tanque o en un estanque de tierra, de suelo, nosotros podemos colocar en la mejor de nuestras formas 11, 12, 13 animales, 14, y si tenemos un muy buen recambio, pues podemos llegar a 18, 20, 25 animales. En zonas en donde tenemos muy buen recambio y en donde nos ayudamos con la aireación en la mayoría de los proyectos. Entonces también tenemos que mirar ese aspecto. Pero en estos tanques, pues en donde uno realmente producía con un espejo de agua grandísimo, de 7 veces el espejo de agua, pues hoy no necesitamos sino una vez ese mismo espejo de agua para poder producir esa misma cantidad. Entonces nosotros aquí por metro cúbico podemos tener una gran cantidad de animales sembrados en ciclos cerrados, que pueden llegar entre 60, 70, 80, 90, 100, 110 animales, dependiendo obviamente el objetivo de peso final, pero que son increíbles porque la gente dice, uy, ¿cómo así que yo siembro 8 y 10 y se me ahogan? Y usted me va a decir que ahí en un tanque en un tanque yo puedo sembrar 90, 80 animales y que esos van a vivir. Pues sí, sí les digo que sí. La realidad es que es completamente factible. Gracias a las tecnologías simbióticas, en el que obviamente, pues a relación de una estrecha correlación microbiana, bacterial, que vuelvo a repetir, qué pena que repetir tanto la palabra, pero pues que la mejor forma de relacionar la interrelación de estos microorganismos con el fitoplancton, con el zooplancton, con bacterias, hongos, pues hacen que en un sistema simbiótico unos trabajen por los otros y que tengan un resultado final para tener aguas vivas que se deben acompañar obviamente de buena cantidad de oxígeno. Ya se los voy a contar un poco mejor más adelante, y que hacen obviamente en compañía de estas bacterias que, digamos, amarran lo que son los ciclos del nitrógeno en el agua, pues son espectaculares. También solimos ayudarnos con fuentes de energía como son los hidratos de carbono. Ya más adelante, pues obviamente la intención es poderles como contar acerca de todo esto un poco más detalladamente, que nos hacen ser muy productivos, muy productivos. En el mundo, la producción, ser productivo es la moda. Hoy en día ya incluso existen tecnologías súper avanzadísimas, muy avanzadas. La mayor cantidad de empresas, de este tipo de empresas que son tan tecnificadas, pues desafortunadamente no están en nuestro país, aunque en nuestro país ya hay gente que tiene muy buena tecnología, que la maneja. Y tiene uno que perder el miedo a manejar un computador, un programa de cómputo, un programa que nos permite planear desde una dieta hasta mirar las calidades del agua, la microbiota del agua, el cálculo incluso de la biomasa, y genera obviamente las proyecciones alimenticias, etcétera, etcétera. Hay software tan especializados pues que permiten incluso incluso ver patologías en el agua de una forma tremendísima. En Colombia pues nosotros no tenemos subsidios. Desafortunadamente los subsidios, como lo mencionaba al inicio de esta pequeña charla, pues los dan como de una forma muy detallada. Hay veces me llego a pensar que los dan en forma casi que como escondida, y eso es porque
las entidades encargadas de eso no lo publicitan, no lo hacen, no lo generalizan, no lo comunican a todas las personas, sino que más bien, y en virtud de desafortunadamente lo mismo que siempre ha pasado, que es pues en cierta parte el escoger a dedo, el ser corruptos, pues hacen que no se ventilen estos programas que han sido y que son hasta interesantes, que son diseñados por personas expertas y por técnicos y por profesionales que pues quieren causar mejoras para este sector, pero que en Colombia, por ejemplo, pues nosotros realmente pienso que hasta que no dejemos un poco esa corrupción y no hagamos partícipes a muchas empresas y a toda la gente al mismo tiempo, pues esto va a seguir siendo de unos pocos. Ahí ven ustedes en una de esas imágenes, incluso en un tanque, al fondo un silo, un mixer, un alimentador, que son cosas básicas incluso para un productor de cualquier índole en la parte agropecuaria, pero pues estamos hablando de la piscicultura. ¿Por qué no se tienen? Pues porque simplemente los costos son elevados, porque nosotros aquí, como lo decíamos, los subsidios son prácticamente que mínimos. No hay realmente un programa agresivo, y pues al parecer esos recursos también pues quedan por ahí en el camino. No me atrevo realmente a mencionar hacia dónde se han ido ni nada de esto, pero pues yo pienso que esto sí se puede mejorar desde la perspectiva de tener personas más capaces y menos corruptas. Bueno, pues algunas de esas tecnologías que ustedes pueden ver ahí a la izquierda, a la parte superior, entonces van a ver un aireador que hoy en día se deben de tener en estos proyectos de índole simbiótica, como lo están haciendo en estos momentos en los proyectos que tienen como técnica el sistema Bioflok de producción. También en sistemas de predigeridos, incluso en el tanque de tierra, para mantener la aireación continua y un oxígeno disuelto en suspensión básico para el animal. En la mitad ven ustedes un splash, que es otro aparato de ventilación también, y aparatos pues muy sencillos, como lo ven ustedes ahí, que eso pueden ser un maletín, un kit de análisis de agua, un refractómetro, un oxímetro, vasos de precipitación, bueno, etcétera. Son cosas que son realmente básicas, pero que mucha gente no cuenta con ellos. Hay gente que yo tengo clientes que tienen estanques hasta de 12 y 15 estanques de 1500, 2000 metros cuadrados, y todavía les cuesta trabajo tener siquiera un 10% de todo este tipo de tecnología, que realmente es básica para que nosotros realmente seamos un poco más productivos en nuestro país. Bien, en cuanto a esto, pues decimos que la verdad es que la solución en el mundo para la producción son los sistemas simbióticos, cualquiera de ellos, como se llame, son la producción. Entonces pretendemos ya seguir en una charla anexa del video 2 con la presentación de esta pequeña introducción de los sistemas simbióticos en Colombia.